El teléfono sonó en la madrugada. Despertamos preocupados como siempre hace uno cuando suena a esas horas, porque no hay buenas noticias que no puedan esperar a la mañana. Mi mamá se levantó y respondió. Escuché que estaba intentando calmar a alguien. Me levanté también y le pregunté qué pasaba. Mi mamá me miraba con una cara de confusión que yo no le conocía. Le volví a preguntar y lo único que atinó a hacer fue a poner en altavoz la llamada. Escuché la voz de mi hermana del otro lado de la línea. Vengan por favor. Hay una muerta aquí. Se metió en el closet y no la puedo sacar de ahí. Le pregunté de qué hablaba. Le pregunté si estaba drogada o algo así, aunque yo sabía que mi hermana era la última persona en el mundo que usaría drogas. Se salió. Estaba jugando a la ouija y la muerta se salió. Muy buenas noches, querida comunidad. Tengo que hacer una advertencia. La siguiente historia puede provocar ciertas reacciones en algunos de ustedes que sean sensibles, muy sensibles o que sean propensos a sugestionarse. La siguiente historia habla de manifestaciones que se transmiten al contarla. Y creo que es sin duda uno de esos episodios que a muchos escuchas les hará sentir diferente, que les hará sentir que pueden estar viviendo algo similar a lo que aquí se narra. Recuerden por favor que si en algún momento se sienten así, intenten ver esto solo como entretenimiento. Por favor, intenten escuchar con mucha calma y no sentirse amenazados. Si no logran hacerlo, les recomiendo que no sigan adelante, que salten este episodio. Por favor, en serio, lo que menos quiero es que terminen su año sintiéndose con esa inseguridad. Hoy no quiero que sean ustedes los siguientes protagonistas de relatos de la noche. Supongo que para contar mi historia debo dividirla en dos partes. Una es tan importante como la otra. Por eso les pido paciencia si es que mi relato se alarga demasiado, comunidad. Esta es la historia de mi familia, pero particularmente la historia de Gaby, de mi hermana mayor. Desde que éramos chiquitas he sabido que mi hermana tiende a tentar demasiado su suerte. Es muy miedosa, pero al mismo tiempo, por alguna razón, se arriesga demasiado. Es como si necesitara sentirse en peligro. Suena loco, pero así es. En ese entonces una de mis tías vivía en Texcoco, en una casa grande, y pasamos una Navidad ahí. Habíamos hecho amiguitos en la calle y todos los días iban por nosotras para invitarnos a salir. Así conocimos todo ese barrio, sus secretos y hasta sus leyendas. Una muy en particular, porque a los niños les gustaba pasar corriendo por el terreno que rodeaba una casita de madera, muy vieja, de la que siempre salía humo, como si tuvieran dentro una pequeña chimenea todo el tiempo encendida, humo que olía a hierba fresca quemada. Todos corrían alrededor de la casa y volvían a la calle, todos como un reto, y es que ahí vivía una señora a la que todos tenían miedo, una señora negra, con un acento que nadie reconocía, que yo hasta ahora no logro identificar. Mi hermana y yo nunca hacíamos ese recorrido alrededor de la casa. No conocíamos a la señora ni queríamos incomodarla. No era que nos diera miedo, porque en ese momento no lo hacía. Un día en que nos mandaron a la tienda pasamos solas por ahí, por la casa de la señora. Recuerdo que tenía la puerta abierta y mi hermana se detuvo y se quedó viendo. Yo intenté jalarla de la mano, pero ella con su curiosidad de siempre dio 2 pasos hacia la casita, queriendo ver para adentro, queriendo saber si era una casa tan rara como los chicos decían. Y de atrás de ella salió la mujer y nos saludó. Hizo una seña como de que esperáramos, juntando los dedos, y se apresuró a entrar a su casa. Olía mucho a ruda quemada. La mujer nos vio de una forma muy amable, contenta porque nosotras no le teníamos miedo,
porque la habíamos respetado y no habíamos corrido alrededor de su casa como si fuera un monstruo. Al menos eso fue lo que quise pensar. Me imaginé por un momento siendo yo esa señora, sola, con un montón de niños tratándote como si fueras una bruja solo por ser diferente. La señora vestía una falda larga y una blusa suelta, con flores. Tenía un trapo en la cabeza, cubriéndola toda sin dejar ver su cabello. Cuando salió de su casa de nuevo, salió corriendo con una caja entre las manos, haciéndonos señas de que nos acercáramos. Pensé que iba a venir hacia nosotras, pero se quedó en la puerta de su casa, sonriendo. Yo no avancé hacia ella, no porque desconfiara, sino porque me habían enseñado a no acercarme a las casas de extraños. Mi hermana, en cambio, se avanzó, tan despreocupada como era, tan confiada. Se acercó hasta la señora, que abrió la caja frente a ella, sonriendo, como ofreciéndole lo que tenía dentro. Galletas, pensé yo desde lejos, o algo que le estaba ofreciendo para comer. Mi hermana se quedó quieta sin decir nada, mirando hacia el contenido de la caja. Yo me quedé a lo lejos esperando a que lo tomara para seguir nuestro camino de vuelta a la casa de mi tía, y hubo una espera larga, quizás de instantes, pero muy larga para que mi hermana no hiciera cualquier movimiento. La señora no dejaba de sonreír, y mi hermana permanecía callada e inmóvil. ¿Qué es?, le pregunté desde lejos. Gaby, ¿qué es?, volví a preguntar. Mi hermana se volteó hacia mí, despacio, y empezó a caminar. Avanzó y vi que estaba llorando. Su cara estaba seria, pero tenía lágrimas en los ojos. Llegó hasta mí y me jaló para irnos, pero yo quería ver qué era lo que había en la caja. La señora ahora me veía a mí y movía la caja hacia adelante, como ofreciéndomela a mí también, como invitándome a verla. Sonreía. Mi hermana me jaló tan fuerte del brazo que me lastimó, y luego empezó a correr. Yo sentí que estábamos en peligro y corrí también. ¡Hey! Un grito retumbó a mis espaldas y yo volteé. Solo yo. La señora estaba parada en la banqueta y ahora, con una cara muy enojada, muy molesta, ponía su dedo cruzando los labios, como advirtiéndome que debíamos permanecer calladas. Cuando llegamos a la casa de mi tía, mi hermana estaba temblando y no podía dejar de llorar. Mi tía nos preguntó qué nos había pasado, si alguien nos había hecho algo. Yo no quería decir nada porque ese gesto de la señora la había tomado como una advertencia. Sin embargo, mi hermana estaba tan mal que sentí que le iba a pasar algo, que se iba a morir de un paro cardíaco o algo así, y por eso finalmente le dije a mi tía lo que había pasado, que mi hermana se había acercado a la casa de la señora y le habían mostrado algo en la caja. Mi tía empezó a insistirle a mi hermana. Le dijo que le tenía que decir, que le tenía que compartir lo que había ocurrido para poder ayudarla, que no tuviera miedo. Yo prefería no decir nada más. Sentía que estábamos a punto de que mi tía saliera enfurecida y fuera a buscar a esa mujer y se metiera en un problema. Mi hermana se calmó y dejó de llorar. Le pedí a mi tía que me sacara del cuarto. Cuando lo hizo, finalmente le confesó qué es lo que había visto, lo que estaba dentro de la caja. Mi tía salió corriendo gritando groserías y en ese momento fue furiosa a la casa de la señora. Le gritó. Salió a ver todo el vecindario. Mi tía, enfurecida, golpeó y pateó la puerta, pero nadie respondió. Yo estaba cuidando a mi hermana, que no dejaba de temblar. Le preguntaba qué era lo que había visto, pero no se atrevía a decirme. Y afuera había un escándalo. Los vecinos habían salido a ver el chisme. Finalmente mi hermana me dijo, como si ya no le quedara de otra, como si supiera que, de no decirme ella, alguien más lo acabaría haciendo. Tenía un brazo adentro, un bracito como de bebé, viejo, podrido. Me dijo. Yo sabía que no lo estaba inventando, jamás lo haría.
Quizás por eso fue que vomité. Mi tía volvió y nos pidió perdón por mandarnos solas a la tienda. Nos dijo que si podía nos mandaría de regreso a la casa. Ahí fue cuando finalmente yo supe por qué estábamos ahí. Cuando supe que no eran vacaciones de Navidad, sino que mi mamá tenía que estar bajo supervisión porque había tenido otra recaída. Ella había tenido problemas de enfermedades mentales cuando era joven y había recaído de forma grave en esas semanas. Por suerte me cuidaban tanto que no me había dado cuenta de lo mal que estaba. Mi tía dijo que vería qué hacer para ponernos a salvo, para que volviéramos cuanto antes con mi mamá. Claro, todo sin decirle a ella qué había pasado para no preocuparla de más, sobre todo para no alterar su estado de ánimo que por fin mejoraba. Una doctora amiga de mi tía fue a ver a mi hermana esa noche porque por más que intentábamos no lograba dejar de llorar. Y sonó el teléfono. Era mi mamá. Me preguntó cómo estábamos y le mentí. Le dije que bien. Pidió hablar con mi hermana y le dije que había salido con mi tía a comprar algo de cenar. No le podía decir que estaban en el cuarto, que la estaba revisando una doctora porque casi se nos moría del miedo. Mi mamá me dijo que no había sido una buena noche, que por favor mi hermana le hablara en cuanto pudiera. Y yo sabía que había algo que mi mamá quería decir, pero que no se atrevía a decirme a mí. En ese momento me escondían mucho pensando que yo no lo podía procesar. Mi tía le habló un rato después. La vi acercarse horror al teléfono y la vi fingir que todo estaba bien para calmar a mi mamá del otro lado de la línea. Nos prepararon para volver al día siguiente. Mi mamá estaba en la casa de una amiga de la infancia, cerca de la montaña en mi ciudad. También volvió a nuestra casa. La noche siguiente ya estábamos cenando juntas a las 3 otra vez. Tiempo después supe la verdadera razón por la que mi mamá llamó aquella noche. Fue por algo que vio cuando se quedó sola en la casa de su amiga, cuando tuvieron que dejarla por un momento, aunque era una situación que evitaban. Casi al mismo tiempo de que mi tía fue a tocarle a la señora, mi mamá vio algo. Aquella noche, mi mamá lavaba los platos de su cena cuando vio una figura caminar por el jardín. Pensando que alguien se había metido, salió a ver. La casa donde estaba lejos de todo. No había otra cerca, solo árboles y un camino de tierra. Era por un lado el escenario ideal para despejarse de preocupaciones y miedos, pero también uno peligroso para alucinar, como le pasaba seguido. Cuando salió a revisar, volvió a ver una figura pasar de reojo y la siguió, intentando comprobar si se trataba de algo real o no. Apenas saliendo del terreno del jardín, antes de llegar a los árboles, vio algo. Una mujer de espaldas, descalza, de piel negra y larga falda, de blusa de flores y con la cabeza cubierta por un trapo naranja. Tenía los brazos estirados como de un espantapájaros y movía su cabeza de un lado a otro, hasta que se detuvo, de repente, como si lo hubiera escuchado a sus espaldas. Cuando comenzó a girar hacia mi mamá, ella temió que fuera una alucinación, que estuviera a punto de ver algo horrible y se tapó los ojos y volvió a tientas de nuevo adentro. Mi mamá nunca supo que eso que vio fue la misma mujer que a 1200 kilómetros de distancia había asustado a mi hermana de una manera que le cambió la vida para siempre. ¿Qué fue lo que vio mi mamá? Nunca lo sabremos. Si fue una alucinación por su enfermedad, no entiendo por qué vio algo que se veía particularmente así, exactamente así. No tiene ningún sentido. ¿Y saben qué fue lo más extraño? Que le contamos de esto a mi abuelo. Unas semanas después, se lo contamos a mi papá por teléfono, aunque él vive en Estados Unidos.
Se lo contamos con el tiempo también, años después, a la que se volvió la mejor amiga de mi hermana. Lo que nunca contamos es que la señora era una mujer de raza negra, tampoco cómo iba vestida ni la posición de los brazos. Pero, en las 3 ocasiones, nos contaron que esa misma noche o en los días siguientes, notaron a una persona cerca de su casa, a través de la ventana, de espaldas pero muy cerca, como girando la cabeza para escuchar, siempre en la misma posición, como si supiera cuando se transmite su historia. Pero no se preocupen, nunca ha hecho algo realmente peligroso, solo aparecerse. La casa de esa mujer en Texcoco, nos dijo mi tía, la abandonó al poco tiempo de aquella primera noche y sigue abandonada hasta el día de hoy. En un momento continuamos, pero si te gustan las historias como esta, las historias largas, no olvides dejarnos un comentario. Cuéntanos si prefieres historias breves y variadas o si te gusta que toquemos un solo tema por episodio. Es muy importante para nosotros saber qué tipo de contenido es el que más disfrutas. Gracias por acompañarnos un año más, gracias por ser parte de Relatos en la Noche y por supuesto, es momento de continuar con el resto de esta historia. Continuamos. A partir de ese encuentro, si lo podemos llamar así, mi hermana vivió diferentes sucesos que deberían haberle dejado claro que lo paranormal no solo existe, sino que siempre estuvo muy cerca de ella, rozándola. Pero nunca le ha tenido suficiente respeto. A cada rato se obsesiona con algo distinto, con que le lean las cartas, con el tarot, con que le hagan amarres y trabajos para que le vaya bien en el trabajo. Conforme mi mamá mejoraba de su condición, parecía que mi hermana iba adoptando algunas de las conductas que mi madre llegó a tener y superar. Estaba segura de que toda la gente quería hacerle daño, toda. Confiaba solo en su mejor amiga y algunas personas de la familia. Consiguió un trabajo desde casa. Es muy buena en lo que hace y decidió salir lo menos posible. Su vida era tranquila y solo salía de vez en cuando para convivir. Nosotros y su círculo de confianza tiene que ir a su casa para poder verla. De un momento a otro empezó a visitar un poco más a mi mamá, sobre todo cuando yo no estaba. Tenía mucho interés en la historia de la familia, en ella, en su juventud, en cómo se presentaron los primeros síntomas de su mal. Le hacía preguntas muy específicas y casi siempre formuladas de una forma que hacían parecer que ya conocía la respuesta, como si buscara corroborar datos, fechas, información. Como estaba más abierta, en un buen momento, una tarde decidimos visitarla, así sin avisar. Íbamos a invitarla a cenar fuera. Cuando llegamos a su casa tocamos. Creímos escuchar su voz desde dentro y pasamos. La puerta estaba abierta. Adentro todo estaba oscuro, olía mal. Los platos sucios se apilaban por toda la cocina, como si hiciera semanas o más que no lavara uno solo. Las ventanas estaban cerradas y cubiertas con cortinas de esas que bloquean la luz por completo. «Mija, ¿tienes un cochinero aquí?», dijo mi mamá y abrió una ventana para instintivamente ponerse a recoger. Se escuchó una risa desde la habitación de mi hermana. «No estoy bromeando, no puedes vivir así. Esto está horrible. Dime cuando no tengas tiempo o estés enferma y no puedes limpiar, y yo con gusto vengo y te ayudo», dijo mi mamá. «No me gusta que venga gente aquí». La voz de mi hermana que contestó desde su cuarto se escuchó diferente, como si estuviera enferma de la garganta. No me gusta que venga, no me gusta gente aquí, no me gusta que venga, no me gusta que venga gente aquí.
Nos acercamos a la puerta de la habitación. Mi mamá se quedó quieta frente a ella, pero yo me atreví a abrir. Mi hermana no estaba. No había nadie, pero esa habitación estaba más oscura y olía peor que toda la casa. No era simplemente el olor de la comida podrida en los platos. Ahí olía a carne descompuesta. Olía a muertos. Yo recordaba ese olor. Olía como la casa de la señora Uribe, cuando se murió y nadie se dio cuenta hasta que la peste del cuerpo salió a toda la calle unos días después. Olía exactamente así. Cerramos la puerta y salimos de ahí. No queríamos que mi hermana se sintiera intimidada de repente al llegar y encontrarnos ahí, juzgando las condiciones en las que vivía. Dejamos todo como lo encontramos y decidimos irnos, y después pensar ya con calma qué haríamos y cómo podíamos ayudarla. Pero cuando entramos al carro, cuando nos apresuramos a irnos antes de que mi hermana llegara, las dos mencionamos casi al mismo tiempo la misma pregunta. ¿Viste lo que había en la cama? Y es que ambas, sin haberlo mencionado en ese momento, vimos sobre la cama algo. Una tabla ouija, de madera gruesa, casi negra, con las orillas quemadas. Una tabla que yo reconocía. Una ouija hecha con madera de árbol de panteón, trabajada y velada por varias noches. Una ouija que pertenecía a mi mejor amigo y que alguna vez jugué. Una que él se encargó de presumirle a toda la prepa porque daba resultados garantizados, decía. Lo que no entendí es cómo había llegado a las manos de alguien tan sensible como mi hermana, porque además ella no tenía relación con mi amigo. Y ahora estaba en las manos de Gaby, de alguien que estaría dispuesta a hacer todo lo que decían que no debía hacerse con tal de lograr mejores resultados, de provocar las más intensas reacciones. Decidimos invitar a mi hermana a comer al día siguiente, mejor. Le dijimos que pasaríamos por ella para ir a un lugar que le gustaba, pero que iríamos a recogerla con poco tiempo antes de la reservación. Esto con la intención de que no pensara que íbamos a entrar. Sin embargo, el día siguiente, al llegar, mi mamá y yo nos presentamos a su puerta, tocando, con el pretexto de que teníamos que entrar de emergencia al baño. Entramos a la casa y el lugar estaba pulcro, rechinando de limpio. Olía a inciensos y flores. Al quedarnos totalmente sorprendidas, mi hermana solo dijo: me dijo que iban a entrar, pero ya está todo limpio, no como ayer. ¿De qué hablas, Gaby? ¿Quién te dijo qué?, le pregunté. Mi hermana solo sonrió y dijo que nada, que entráramos al baño con calma, que fuéramos a comer. Que entráramos al baño con calma y nos fuéramos a comer. La plática en la comida fue de lo más normal. De hecho, lo más normal que he visto a mi hermana desde que éramos niñas. Todo fue tan bien que por un momento pensamos que habíamos leído todo mal, que quizás esta vez lo que sea que estuviera haciendo mi hermana le iba bien. Pero no, claro que no. Estábamos muy lejos de entender la gravedad de lo que vivía. Pasaron 6 meses. 6 meses en los cuales yo casi no vi a mi hermana Gaby, aunque mi mamá me aseguraba que hablaba con ella todos los días y que iba bien. Y era diciembre del 2024. El teléfono sonó en la madrugada. Despertamos preocupadas, como siempre hace uno cuando suena esas horas. No hay buenas noticias que no puedan esperar a la mañana. Mi mamá se levantó y respondió: escuché que estaba intentando calmar a alguien. Me levanté también y le pregunté qué pasaba. Mi mamá me miraba con una cara de confusión que no le reconocía. Le volví a preguntar, y lo único que atinó a hacer fue poner en altavoz la llamada. Escuché la voz de mi hermana del otro lado de la línea. Vengan por favor.
Hay una muerta aquí. Se metió en el closet y no la puedo sacar de ahí. Le pregunté de qué hablaba. Le pregunté si estaba drogada o algo así, aunque yo sabía que mi hermana era la última persona en el mundo que usaría drogas. Se salió. Estaba jugando a la ouija y la muerta se salió. Mi mamá se mantuvo en línea intentando calmar a mi hermana. Creía que podía ser una de las alucinaciones que ella llegó a tener. Siempre supo que lo suyo podía ser hereditario. Yo le hablé a mi amigo Ricardo, Ricky como le decimos, que vive a 2 casas frente a la de mi hermana. Le pedí que por favor se asomara a ver su casa para ver si todo estaba bien. Mi mamá le había pedido a mi hermana que nos esperara en la banqueta, que no estuviera dentro de la casa. Mi amigo me confirmó eso, que mi hermana había salido y estaba hablando por teléfono afuera de la casa en la calle. Oye, pero no está sola, me dijo. Hay alguien asomándose desde la ventana de arriba. Llegamos en unos minutos. Me pasé todos los altos en el camino, todos los semáforos en rojo. Le había dicho a mi amigo que cuidara de mi hermana a distancia, sin acercarse para no perturbarla más. Pero al llegar me dijo que la había perdido de vista, que no supo si entró de nuevo a la casa o había caminado por la calle hacia la zona que esa noche estaba más oscura de lo normal. No había luminares funcionando en esa calle. Le pedí que nos esperara en la puerta, que no se fuera a ir, por favor, que no dejara salir a nadie. Mi mamá y yo entramos a la casa de mi hermana, completamente oscuras. Prendí la lámpara de mi teléfono. La sala y la cocina estaban vacías. Había platos sucios, pero no como la última vez. Recordé lo que dijo Rick la primera vez que jugamos a la ouija, cuando Gaby se la había pedido prestada. Que nunca, por ningún motivo, había que jugar a solas. Nunca en Día de Muertos y nunca en diciembre. Arriba, alguien corrió en el piso de arriba. Le dije a mi mamá que esperara, pero no me hizo caso. Subimos las 2. No se veía nada, pero el olor, de nuevo, había un olor a muerto que recordamos de la vez anterior. Yo alcancé a ver que alguien se metió al cuarto de mi hermana. Pude ver un pedazo de camisón sucio. Luego escuchamos que algo se metió en el closet. Cuando me asomé alcancé a ver la puerta terminando de cerrarse por completo. Alguien estaba ahí. Me quedé parada ahí. 5 segundos, 10, 20. No me atreví a entrar y ver. Gaby. Llamé a mi hermana por su nombre, pero nadie respondió. Desde la puerta allá abajo, mi amigo me gritó. Me dijo que mi hermana estaba afuera, en la calle. Mi mamá y yo bajamos corriendo. Mi mamá arropó a mi hermana, que se veía muy, muy mal, y yo le dije a mi amigo que había alguien adentro, que llamara a la policía. Me fui a llevar a mi hermana al hospital junto a mi mamá. Estaba en una crisis de pánico. Mi amigo se quedó esperando que llegara la policía y subiera a revisar. Y lo hicieron, pero no encontraron a nadie. Desde el hospital le dije a mi amigo que por favor mantuviera la vista puesta en la casa de mi hermana. Le dije que sabía que había alguien ahí. Solo quería saber si era alguien de verdad, algo físico, o si era algo paranormal. Es decir, deseaba de verdad que mi amigo me hablara y me dijera que alguien había salido. Algo que pudiera explicar de forma más normal. No sé, para esas alturas prefería pensar que alguien estaba aprovechándose de las condiciones de mi hermana. Sería más fácil ayudarla que si estaba metiéndose con cosas que no entendemos, con cosas que van mucho más allá de nuestra comprensión. Mi amigo me habló.
Me dijo que alguien había salido de la casa. Una mujer de pelo canoso, lacio, que tenía un camisón gris y que caminaba muy despacio. Dijo que se paró justo frente a su ventana, desde donde él veía a través de una rendija entre la cortina, imperceptible. Dijo que sabía que ella lo veía y que tenía los brazos estirados hacia los lados, como un espantapájaros. Le pedí cerrar las puertas y llamar a la policía. Por suerte lo hizo. Para cuando la policía llegó de nuevo ya no había nadie. Mi hermana mejoró con el tiempo. No hubo señales de esa ouija, ni de ninguna mujer. Gaby se niega a hablar de eso o de lo que hizo, o de lo que pidió saber. Siempre nos cambia el tema. Mi mejor amigo me confirmó que él no tenía su ouija, pero nunca supo cómo desapareció de su casa. Y eso pasa. Las tablas que están trabajadas buscan a quien más pueden hacer daño. Gaby vive de nuevo con nosotras, y aunque a veces me toca cuidarla casi tanto como cuido a mi mamá, prefiero eso que saberlas lejos, solas, en riesgo. Y aunque las dos partes de esta historia parecen estar desconectadas, a mí me llama mucho la atención, muchísimo, la posición de los brazos de las dos entidades, de las dos encarnaciones del mal. No sé qué tengan que ver la una con la otra, y aunque quisiera, siento que estoy mejor sin saberlo, sin comprender. Como les digo, se cumple un año de paz, de presunta calma, y por fin me atrevo a compartir esta historia. Solo si algo sucediera, y espero que no, volveré a escribirles. Si alguien tiene idea de qué puede estar ocurriendo, de cuál es la raíz de lo que hemos vivido, leeré con atención y con mucho cuidado sus respuestas. Si alguien ve a una mujer con los brazos extendidos afuera de su casa, aunque no lo creo de verdad, pero si alguien la ve, lo lamento. Sé que en parte es mi culpa, pero estoy muy segura de que no puede hacerles nada. Descansen, que tengan muy buenas noches.